Nos interesaba no dejar pasar esta semana sin hablar de esto que se ha dado, este movimiento tan fuerte, tan intenso socialmente hablando, para defender los glaciares, para protestar en contra de esta sanción, de esta ley tan, tan poco argentina, digo yo, ¿no? Y la farsa de las audiencias también, porque hay una cuestión que tiene que ver con esto de que se convocó legalmente a inscribirse a miles y miles de personas para dar su testimonio y apenas creo que alguito más de 90 fueron los que estuvieron la posibilidad de ingresar al Congreso y de exponer su punto de vista. Entre ellos, quienes, ellas, quienes nos atienden gentilmente en esta tarde en EASY. Jessica Gentile, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estar este ratito compartiendo esta reflexión con nosotros y bueno, y contanos por donde quieras arrancar cómo fue este trayecto, esta vivencia tan intensa que hace a la defensa de nuestro patrimonio y nuestros recursos y nuestra soberanía, ¿no? Bueno, nosotros conformamos desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones la campaña La Ley de las Mm. Sedes no se toca en noviembre del año pasado. Es una campaña plurinacional, transversal, donde hay organizaciones sociales, políticas, ambientales, pueblos originarios y asambleariamente venimos definiendo acciones y los pasos a seguir en la defensa de la ley. Es evidente que la audiencia pública fue un batacazo para el movimiento porque nos permitió darle mucho más visibilidad a la causa. Veníamos a desarrollar múltiples acciones, festivales, movilizaciones, concentraciones. El día de la misma votación del Senado hubo una concentración muy importante que se realizaron en todos los territorios, pero la audiencia pública sirvió como un canal de organización de miles de vecinos que no son activistas ambientales, pero que efectivamente se sintieron interpelados por lo que venía pasando, por lo que implica la defensa del agua. Veníamos enfrentándonos nosotros a un cerco mediático muy, muy, muy importante, donde no cubrían absolutamente nada, no nos querían hacer entrevistas, no nos querían dar lugar para hablar de esto por el peso que tiene justamente las corporaciones mineras en Argentina. A Y veces, la Jessica, a veces hablamos, ¿no?, de estas cosas en abstracto, pensaba yo mientras vos estabas enunciando esto, lo que tiene que ver con las corporaciones económicas internacionales que tienen intereses en nuestros recursos soberanos, recursos naturales, valga la redundancia, y ustedes lo han visto o lo sufren corporizadamente, ¿no? No únicamente en el cerco mediático, como vos decís que tienen, sino también en los apretes directos a los legisladores por parte de estas mega empresas que quieren reventar, digamos, con la minería, etcétera, nuestros suelos, nuestras riquezas, ¿no? Sí, hablamos de mafias. Claro. Las mineras actúan como mafias. Mm, Manejan presupuestos que son 14, 15 veces más grandes que el de una provincia, tienen la mm. capacidad y el lobby para comprar jueces, fiscales, policías, gobernadores, diputados, senadores. Esto no es nuevo, esto ha sido siempre así, de ser ellas quienes escriben los cambios y las modificaciones en todas las leyes, digamos. Es más, hay funcionarios que son parte del negocio, no solamente que reciben o la coima o el sobre o el intercambio de favores o la compra de voluntades, sino que son parte del mismo negocio empresario. Una vez que se instalan, construyen estados paralelos al argentino, donde las comunidades parecen extrañas en nuestra propia tierra, ¿no? Tienen el cuidado y el amparo de todas las instituciones estatales y mientras vos te alejas más de los centros urbanos del país, la vida lamentablemente en este país vale menos. Entonces, las acciones que llevan adelante estas corporaciones contra las comunidades, contra los activistas y defensores ambientales, son brutales. Muchas veces no nos enteramos o solamente queda en un nicho que por justamente esta compra que hay también del silencio mediático y esta complicidad que existe, no se termina difundiendo y sabiendo a fondo qué es lo que pasa. Lo hacen las mineras, lo hacen los grandes terratenientes con las comunidades originarias, lo hacen los petroleros, digamos. Hay una permeabilidad, lamentablemente, de una casta política en este país que no irrieta en eso, son todos iguales, muy permeables a la compra y venta, nada más y nada menos que de la representatividad, donde terminan siendo, si se quiere, más representantes de las corporaciones que del propio pueblo argentino. Yo no lo vivo como una traición porque nunca deposité ningún tipo de confianza y expectativa, pero igualmente todos ellos les pagamos nosotros el salario.
a todos y a cada uno de ellos. Entonces, son políticos que están al servicio de morder de lo público con una falta de ética absoluta, todos corruptos. Y las mineras, bueno, encuentran un terreno súper fértil para poder hacer lo que quieran, violar las leyes, no les importa absolutamente nada. Entonces, por eso también en la audiencia pública se vio reflejado esto, ¿no? En el momento en el que dejaban afuera al 99.9% de la ciudadanía que se había anotado para poder expresarse, mientras le permitían y daban la palabra a lobistas mineros que ni siquiera estaban inscriptos en la misma audiencia, para ver lo que son, ¿no? Ni hablar los casos de Flavia Rollón como senadora de Salta, que, bueno, forma parte nada más y nada menos que una consultora asesorando a Río Tinto, una de las mineras, digamos, que quiere hacerse de nuestro territorio. Y así se puede ir viendo caso por caso los múltiples. Ahora y en la historia, no es nuevo esto, digamos. Ahora, Jessica, también pensaba en el tema de qué rol cumplen algunos o vienen cumpliendo algunos gobernadores en este entramado de intereses que vos estás describiendo y de qué provincias. A ver, para nosotros tener y que la gente que nos escucha tenga una idea de quiénes son los que están jugando más o menos para ese lado. Mira, en principio son los gobernadores de la Mesa del Cobre y de la Mesa del Litio. Estamos hablando de Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, que son los más interesados en sacrificar sus propias provincias a cambio de un par de dólares. Pero en este caso son estos gobernadores. Pero si tenemos que hablar de otros proyectos que no están ligados a glaciares, que pueden ser emprendimientos inmobiliarios o los incendios, ahí podemos hablar de Beretilné, podemos hablar del gobernador Nacho Torres de Chubut. No hay un gobernador que vos digas, che, con este se puede dialogar para En el caso de enfrentar. Marín de la Pampa, que presentó este No, está recurso, preocupado, porque imagínate que va a ser una de las provincias afectadas que ya sufre el problema hídrico, entonces se ve preocupado porque parte de los ríos desembocan ahí y no le va a llegar, pero ni 2 gotas de agua. Pero tiene otros negocios, digamos, los de La Pampa. O sea, mm, ahora se podrán mostrar opositores y lo utilizaremos, obviamente, claro, y obvio, bienvenidos sean los amparos, ¿no? un aliado en este tema, digo. Total, pero bueno, después, digo, el problema es creer que la ley de glaciares es un problema ambientalista, porque ese es Claro. un error. La ley de glaciares forma parte de un paquete y un programa económico que involucra la reforma laboral, el endurecimiento penal, y Que ahí se empezó con el enmarca. RIGI, que empezó con el RIGI. Empezó con el RIG, ahí Claro. se enmarca. Entonces es una pieza clave de un programa económico donde ahí no hay grieta, porque todos han levantado la mano para aplicar este paquete de ajustes sobre las mayorías sociales, que tiene el objetivo de despoblar el territorio, que tiene el objetivo de disciplinar la resistencia social y garantizar dólares para el pago del Fondo Monetario Internacional. O sea, hay que, en ese sentido, politizar un poco el debate, ir más allá de la defensa del agua, porque estamos hablando de un modelo de país lo que está en juego, ¿no? Claro. Estamos hablando de un modelo económico reprimarizado, que no genera trabajo, que no genera progreso, desarrollo, ni nada de eso. Y ahí, en ese sentido, son todos partes del problema, independientemente que coyunturalmente podamos estar en la calle o aliarse para impugnar o dar como anticonstitucional esta ley para darle de baja. ¿Y qué cosas, o sea, en qué terrenos pensaba, en qué frentes vos crees que, además de la calle, que es el más importante, creo yo hoy, o uno de los más importantes, en los cuales nosotros podemos laburar y meter fuego a la olla, digamos, para que esto de alguna manera se haga carne en más gente, en más pueblo y que haya presión sobre los legisladores, gobernadores, para decir, che, nos está entregando de pie y mano? Mira, ahora hasta que se promulgue la ley, Ujú, tenemos 15 días para llevar adelante todas las presentaciones legales y judicializar. Todo ese ujú. proceso de judicialización no va a servir de nada si no va acompañado de presión política callejera. Lamentablemente, porque a lo único que le tienen miedo a esta gente es al pueblo movilizado en la calle. Es ahí donde hemos detenido todo y es ahí donde se ha hecho la historia del pueblo argentino. Claro. La historia no está hecha en el Congreso, no está hecha entre cuatro paredes donde está el poder. La historia, los cambios importantes se han dado en la calle. Entonces, esto es muy importante. Después tenemos un debate más estratégico, por supuesto, los activistas ambientales, que es cómo construimos alternativa política, porque si el problema son que los lugares de decisión están cooptados por lobistas y por gerentes de las grandes corporaciones, es evidente que tenemos que discutir en algún momento, bueno, tenemos que cambiar
y rápidamente meter los pies en el barro y empezar a hacer política nosotros, porque si no la hacen ellos y en contra nuestra, más pensándolo estratégicamente sobre qué tenemos que hacer para defender nuestro país, la soberanía, pensar un modelo productivo, pensar propuestas Claro. alternativas, ¿no? Porque nosotros no solamente estamos en contra y queremos la prohibición de la minería metalífera transnacional a cielo abierto, sino que planteemos otro modelo de país Claro. que esté basado en la industrialización, en la vuelta a los ferrocarriles, los astilleros, al desarrollo industrial, de la ciencia, de la técnica, una transición energética real, no al servicio de garantizarles a las élites del norte global, sino pensar cómo desarrollamos nosotros el consumo interno, la discusión de la tierra, alimentos para qué y para quién. Es decir, hay un debate recontra remil profundo sobre, bueno, ¿qué es lo que genera puestos de trabajo en la Argentina? Claro, no estás, ¿Cómo no vamos a estás atender esta discutiendo de realidad? hielo. Digamos. No estás ¿Cómo? discutiendo de hielos, digo, nada más. Y no, y no, porque estamos en un momento, aparte, en términos mundiales, donde ya las disputas no se dan en términos de acuerdos políticos y comerciales, sino que ya estamos hablando de intervenciones militares, por la disputa de rutas marítimas, por el disputa de los minerales raros, por el agua, por el petróleo. Entonces, no podemos ser indiferentes a este nuevo marco mundial de injerencia imperial en nuestros territorios de esta manera. Y creo que en ese sentido tenemos que primero entender qué época nos está tocando vivir de ultraderecha, de genocidios, de guerra, y no ser indiferente ante esa realidad y empezar a pensar que la respuesta está en que solo el pueblo va a salvar al pueblo. Entonces, las corporaciones ya tienen a sus organizaciones políticas. Hay que ver qué alternativa podemos generar desde abajo los que no tenemos hoy esa voz. Entonces, bueno, son debates re profundos, que no es hielo, que no es solamente el agua, sino que es el territorio, que es la soberanía y que esto se va muy a la mierda, o sea, disculpen la expresión, pero que está planteado irse toda la mierda si no hacemos algo para detenerlo. Y qué percepción tuviste de todo este trayecto o estás teniendo de lo que no solo las adhesiones, porque yo digo, a veces uno eh, trata de evitar que únicamente la percepción venga de los círculos más cercanos a uno, en los cuales nos movemos como militantes muchas veces, porque eso te hace perder, viste, el horizonte, digamos, ¿no? Lo estratégico, el que está un poquito más allá de lo nuestro, qué es lo que está pensando, si le es indiferente, cómo lo has vivido vos. Y yo creo que la audiencia pública sirvió para eso, para lograr darle visibilidad a Mm. esta problemática y entender qué es lo que está en juego en Argentina. ¿Qué es lo que está en juego en Argentina? Por eso hacía mucho tiempo que no se veían movilizaciones tan grandes socioambientales en todo el país, ¿no? Lo de Capital Federal para mí tiene una relevancia, no porque yo viva acá, sino porque acá no tenés el glaciar ni la mega minera, entonces es más difícil conmover a este público, complejo aparte, para que se te movilice por algo que no ve, que no siente, digamos, ¿no? Entonces, que haya habido ese nivel de repercusión en los centros urbanos y en el corazón político, bueno, habla de que se está moviendo algo por abajo. Evidentemente que esto está, viene en sintonía con un 24 de marzo muy masivo, donde se han canalizado no solamente las demandas históricas en materia de derechos humanos, ni de conmemorar los 50 años del golpe, sino que hace una expresión más política del rechazo que se viene generando el propio gobierno, que es muy revulsivo lo que hace, los casos de corrupción, lo de Adorni, lo del Banco Nación, la repartija entre amigos de créditos hipotecarios cuando hay un déficit habitacional muy grande en nuestro país. Digo, forman parte de un desgaste, de una experiencia que está haciendo y que hay sectores que han votado el gobierno y que empiezan a darse cuenta, por suerte, de que la verdad es que no va a resolver ningún problema, sino que los está profundizando, ¿no? Los gobiernos anteriores han hecho desastre, pero este va a profundizar el desastre de los anteriores. Sí, aparte Y yo empieza. digo que hablo con compañeros, amigos acá en nuestra ciudad, en nuestra provincia, digo que hay que empezar a decir que es el peor gobierno del mundo, porque realmente yo no encuentro otro parangón de otro gobierno que esté tan en contra de su pueblo como este, ¿me entendés? Es muy fuerte, pero vos te ponés a analizar y no hay una medida en prácticamente 2 años y pico de gobierno que haya favorecido a ningún sector de laburante, de trabajador, de estudiante, de científico, de empleado público, de productores nacionales, no hay directamente. Bueno, yo creo que en realidad tienen el mismo programa económico de la dictadura militar Mm. sin poder aplicar
la represión que aplicó la dictadura, Ujú, ¿no? ujú. Eso para mí es bastante claro, hay una línea de continuidad en términos programáticos sobre el remate que están haciendo en la Argentina. Y creo que también quisiera ir más a fondo el gobierno, pero no lo puede hacer porque se ha encontrado con resistencia en la universidad, en el Garrahan, en discapacidad, es decir, la propia represión, porque no ha logrado derrotar al pueblo. Todos los miércoles los Mm. jubilados y los diferentes sectores sociales de lucha se siguen enfrentando. Entonces le hemos judicializado también el protocolo. Digo, intentan, les gustaría, son unos nostálgicos de la última dictadura, les gustaría ir por ahí, pero hay un pueblo todavía con mucha memoria política que no se lo permite. Eh, la subordinación que tiene hacia Donald Trump, las cosas que han votado en términos internacionales, ahora querer meterse en la intervención territorial sobre Irán. Bueno, Espantoso. es un desastre completo, completo. Y creo que se está empezando a caer esa careta o esa falsa expectativa que se tenía de este gobierno. Y yo no culpo al pueblo para nada de esto, o sea, yo no le echo la culpa a la gente que lo votó porque hace muchos años que viene nuestra población muy golpeada, muy frustrada, haciendo experiencias muy malas con los diferentes gobiernos que no resuelven nadie, ninguno de nuestros problemas sustanciales. Y la verdad que encontraron en este sinvergüenza una alternativa y así como lo puso, lo puede sacar, digamos. Entonces, creo que hay que ser paciente, pero la paciencia no significa pasividad. Hay que ser Exacto, pacientes, pero activos, digamos, exacto. ¿no? Sabernos no desmoralizados, no bajar los brazos. La dictadura militar iba a durar 30 años, duró 7. El neoliberalismo era el fin de la historia, chocolate amargo, y no pasó tampoco. El 2001 fue derrotado el ajuste por el movimiento de masa. Entonces, creo que mientras Milei no pueda conformar y desarrollar una movilización como la que hacemos nosotros en la calle, la moneda sigue en el aire, digamos, ¿no? Cuando Milei tenga la Bien, capacidad de movilizar lo que nosotros hicimos el 24 de marzo, ahí nos vamos a tener que preocupar. bien. Jessy, te agradezco mucho, te agradecemos desde EASI. Esto es un programa santafesino que se hace en la ciudad de Santa Fe y que tiene también salida a través del streaming, de nuestro canal de YouTube, a cualquier parte del mundo que te quiera escuchar. Te mandamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santa Fe y muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta comunicación, por darnos voz, por amplificar. Estamos muy agradecidos todos los que hacemos parte de la campaña La Ley de las Heras No Se Toca. Bien, abrazo.